Shalom, shalom. La paz del Señor sea contigo y con todos los demás. Este tema de que si en Génesis capítulo 6 aparecen ángeles o si los hijos de Dios eran ángeles y si las hijas de los hombres obviamente eran hijas de hombres. Es un tema obviamente de mucha controversia. Hay diferentes ideas, diferentes posturas del tema, pero todas se pueden llegar a una conclusión, claro, cuando tú tienes una mentalidad objetiva en medio de tus análisis. Si nosotros entramos a la idea del texto, no en cuanto a lo que puedo pensar yo o lo que puedo creer yo, notaremos que la narrativa empieza hablando de hombres y termina hablando de hombres. No se aprecia ángeles dentro de la narración. Por ende, cuando nosotros comenzamos a leer, aconteció que cuando los hombres se multiplicaban sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiéndola entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra. La palabra había es un verbo pasado. Ya los gigantes existían antes de la unificación de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Dice, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Cuando los hijos de Dios y las hijas de los hombres se unificaron, entonces después engendraron hijos. Estos hijos, como producción, como resultado de esa unión, fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. La unión de los hijos de Dios y las hijas de los hombres no fue gigante el resultado, sino valientes. Los gigantes ya existían porque habían gigantes en la tierra. Ahora vemos que Dios dijo que vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. No dice que la maldad de los ángeles, sino de los hombres. De manera que yo no sé cómo se pueden apreciar ángeles aquí, donde el texto, desde su comienzo hasta su culminar, habla de simplemente hombres. Lo siguiente es que la era noelítica, donde se redacta, obviamente, o de que se redacta en el texto, la era de bronce, estamos hablando de más de 3000 años antes de Cristo. No había una cosmovisión, una ideología de seres espirituales. No se creía en ángeles, no se creía en demonios, no se creía ni siquiera que el mismo Dios era un Dios espiritual, sino que era un Dios celeste, el Dios de la lluvia. Para la era noelítica, Dios era el Dios de la lluvia. Por eso ustedes ven que hay un diluvio que va a descender porque el mismo Dios va a mandar la lluvia. Para ellos Dios era el Dios de la lluvia porque los dioses en esa antigüedad, en la antigua Mesopotamia, los sumerios, los antiguos sumerios, los antiguos egiptos, fragmentaban los dioses en tres partes: dioses celestes, dioses terrestres y dioses del mar. Como por ejemplo, para que ustedes me entiendan un poquito más, el dios Rat era el dios del sol en Egipto. Este dios, según la mitología, lo que hacía era que moría. Iba al oriente y volvía por el occidente. ¿Qué es lo que significa esto? Cuando el sol se acostaba y se levantaba, porque Rat era el dios del sol para los egipcios. De manera que ellos le colocaban Dios a los espectros naturales. Entonces, para Noé y para esa era, Dios era un Dios celeste, era un Dios de la lluvia. Por eso tú ves que hay un diluvio que iba a caer. Pero no que era un Dios que estaba por encima del cielo, porque la cosmovisión de cielo que tú y yo tenemos hoy en día, ellos no la tenían. De un cielo espiritual con tierra nueva y todo eso. Ellos no conocían eso.
porque la evolución de los conceptos fue patente dentro del texto bíblico. Entonces, la palabra que se utiliza para ángeles en el Tanaj es malach. Malach significa mensajero. No es que malach literalmente significa un ángel espiritual, sino un mensajero. Los profetas de la antigüedad, Isaías, Jeremías, eran malach, eran mensajeros. Entonces, los mensajeros de la antigüedad eran considerados como hombres. ¿No ves que el malach, el ángel que estaba en los tiempos de Abraham, tenía carne, tenía forma física? Porque simplemente ellos consideraban que eran un enviado de Dios, pero no un ser espiritual. No había concepto de seres espirituales en la era noelítica para creer que los hijos de Dios eran ángeles. Porque los ángeles que nosotros hoy en día tenemos cosmovisión es que son seres espirituales. Como por ejemplo en el caso del libro de Enoch, que es uno de los libros que habla de los ángeles. El libro de Enoch es un libro apocalíptico que fue escrito en el siglo II antes de Cristo, pero era seudónimo, pseudoepígrafe. Esto significa que el escrito fue añadido a Enoch, pero no fue Enoch que lo escribe. Eso se utilizaba en esos siglos, de manera que este género apocalíptico es narrar una historia como si fuese algo futuro. Por ende, lo que hace el escrito de Judas es reinterpretar Enoch cuando dice de aquellos ángeles que abandonaron su dignidad y están en prisiones oscuras eternas hasta el día del juicio. Que dice también, de esto también profetizó Enoch, séptimo de Adán, vendrá con sus decenas de millares. O sea, lo que dice Enoch capítulo 1, versículo 9, lo que dice es que el Señor iba a descender con sus santos, pero en el contexto de Enoch estaba hablando del diluvio, porque Enoch lo que está narrando es la era noelítica, no estaba hablando de Jesús en sí. Entonces, lo que hace el escritor de Judas es reinterpretar Enoch. No es que él está confirmando que Enoch dijo algo que iba a pasar en el mañana. De manera que lo que está pasando aquí es que si no hay una concepción, no hay una cosmovisión, ni siquiera de hijos de Dios, ni siquiera, porque para la era noelítica los hijos de Dios eran dioses. Entonces Noé no era que se consideraba ser hijo de Dios, porque Noé no se consideraba un Dios. Cuando entra el concepto de ser hijo de Dios es en Israel, es en el libro de Éxodo, cuando Dios le dijo que Jehová le llamó hijo a Israel. Por eso Jesús cita que en la antigüedad el Señor dijo, dioses sois. Porque cuando Dios le llamó hijo a Israel, dentro de las mitologías que existían en la antigüedad, el hijo de un dios era un dios. Por eso es que el texto dice, dioses sois. Fue cuando el Señor le atribuye por medio de Moisés, hijo de Dios a Israel. Por ende, el escritor va a escribir desde una cosmovisión. ¿Cuál? Ya el escritor, que es el que está narrando, él sabe que los hijos de Dios son aquellos obedientes, aquel pueblo obediente, aquel pueblo que Dios marcó y señaló. Por ende, el escritor en Génesis capítulo 6, él es que hace la diferencia, no es ni siquiera Dios. Quien hace la diferencia es el escritor, el narrador, que se presenta como el narrador omnipresente para narrar todo el evento. Dice, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres, la separación la hace el escritor para separar y señalar a aquellos hijos de Dios que eran obedientes. Pero aquí tampoco está hablando de los hijos de Set ni de los hijos de Caín. ¿Por qué razón? Porque desde Adán hasta la era noelítica, es decir, desde la era de piedra hasta la era de bronce, existieron más de 2000 años. Por ende, no pueden ser los hijos de Set ni tampoco los hijos de Caín, porque ya los hijos de Set y los hijos de Caín tenían descendencia tras descendencia tras descendencia. Aquí simplemente está señalando un pueblo que era obediente a Dios y otro pueblo que era desobediente, los hijos de Dios y las hijas de los hombres, separando entre sí para que el destinatario, quien recibe el libro, puede entender que estaba hablando de hijos de Dios en el sentido de personas que obedecían la palabra de Dios.
Por ende, dentro del texto bíblico, tú no puedes apreciar ángeles, porque nunca fue la intención del texto. Ahora, de la única forma que la gente puede reubicar ángeles aquí es haciendo transpolaciones de texto mal interpretados y utilizando libros deuterocanónicos, apócrifos, como el caso del libro de Jacer, el libro de Enoch, el libro de los gigantes, que todos esos libros hicieron su función y tenían su importancia en la época que fueron escritas porque son libros apocalípticos. La apocalíptica narra eventos futuros, eventos pasados, historia como si fueran futuras, pero no está diciendo que es una profecía. Así que espero ayudarlo. Shalom, son 10 minutos, pero nada, Dios se le bendiga más.